En el universo de Hablemos Escritoras, Colombia tiene un lugar muy importante, así como los otros países de Latinoamérica, el Caribe y España. Tenemos voces de escritoras, de promotoras, de editoras. Algunas de ellas son Juliana Rosso Sánchez, Ingrid Rojas, por supuesto Silvia Alfaro, quien organiza desde Canadá la Feria Iberoamericana del Libro, la maravillosa Lorena Salazar Mazo, Andrea Cote, una poeta muy reconocida, Melissa Mogollón, Marta Cecilia Rivera, Adriana Villegas Botero, escritora colombiana también, que trabaja desde el periodismo. Fantástico trabajo de Jenny Valencia Alzate y la gran escritora Laura Restrepo. Nos encanta también tener escritoras como María Paz Guerrero, Fátima Vélez, que empiezan con esta carrera, escritoras tan reconocidas como Pilar Quintana, una bellísima soprano, Marta Sens. Nuestra primera escritora colombiana fue Gloria Chávez Vázquez. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a otra escritora colombiana que está radicada en Canadá, Natalia Fernández Ruiz. Ella es fotógrafa, directora artística y ha hecho un trabajo muy interesante en la intersección entre literatura, imagen y memoria, con una exploración en identidades, geografías, relatos íntimos y colectivos. Nosotros somos Hablemos Escritoras y nos encanta recibirlos cada semana en todas estas cápsulas, en podcasts, en entrevistas, en reseñas, en nuestra increíble enciclopedia enorme que crece día a día con estas maravillosas escritoras, pero además con las recomendaciones de libros. No se olviden que nosotros mismos, Hablemos Escritoras, producimos audiobooks y tenemos unos títulos maravillosos. También hacemos colaboraciones para hacer libros en traducción. Vayan a nuestra página web www.hablemosescritoras.org y vean el trabajo que también Hablemos Escritoras está haciendo en audiolibros y en traducción. Empezamos esta conversación con Natalia el día de hoy y yo les agradezco a Marta Batis, a Carolina Testa, a Ingrid Begerman, a Ingrid Berlanga, a Silvia Alfaro, a Antolina Ortiz, que nos ayudaron tanto para llegar a Canadá. Empezamos, yo soy Adriana Pacheco. Pues una vez más estamos acá en esta Universidad de San Paul, en donde va a tener lugar el día de mañana la Feria del Libro, que organizan de verdad haciendo un trabajo enorme, trayendo escritoras de todo Canadá y escritores también, promotores literarios, editoriales, y las embajadas y los consulados ayudan muchísimo. Y una de esas cosas que hacen ellos es que nos contactan con escritoras que queremos conocer. Y bueno, yo ya había oído el nombre de Natalia Fernández Ruiz, ya me habían platicado que tenía que estar en este catálogo, que es Hablemos Escritoras, y nos da muchísimo gusto recibirte hoy, Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación. Al contrario, se me hizo de lo más interesante porque para ti la imagen es fundamental en la escritura. ¿Por Sí, qué? digamos que en este libro en particular así fue. Fue un cruce entre o un diálogo entre la fotografía y la literatura. Fue un ejercicio de ir a buscar fotos. Fue como las fotos fueron inspirando de tres maneras, sea fotos que yo ya tenía en mi memoria desarrolladas desde la infancia, a partir de las narraciones que hacían mis abuelas, de la tradición oral en últimas, que te van creando como unas imágenes muy anecdotarias que las construyes y te quedan ahí, en mi caso, como fotografías de familia. Después ya estaba la foto real que hacía parte de esas historias que mi abuela, por ejemplo, cogía una foto y me contaba cómo hizo el primer traje a su primer bebé, bueno, y de ahí desarrollaba toda una historia, digamos, de las primeras maternidades en un tiempo difícil. Y están las fotos que después puse en un diálogo de personas de mi familia que nunca conocí o gente que se fue en muy temprana edad mía. Entonces esas fotos me sirvieron como para establecer un diálogo y poder inspirarme y escribir unas historias que parten como de un hecho real, como es una fotografía, que es como recortar un instante, este segundo y no el otro, este momento y no el otro, parten de esa realidad tangible, pero después se van a imbricar en una ficción, en últimas,
Una vez que una abuela te cuenta una historia, ya la está ficcionando, si podemos decir como de esa manera. Cada vez que una persona cuenta algo, por más que parta de un hecho real, pues termina siendo una ficción porque está coloreado con esa percepción. Ese fue como el cruce o el diálogo con las imágenes de archivo familiar, archivo en la mente y después ir a buscar fotos que me hablaran o eventualmente ir a buscarlas yo misma porque no quería utilizar fotos de personajes de la familia que me costaba como introducir por X o Y motivo de nuestra historia personal y me fui a buscar ya como fotos distantes después de escrito los relatos. Qué maravilla, qué maravilla. Fíjate que me haces pensar, precisamente ahorita tenemos acá encima junto el brochure de Empty Pool, que es el libro de Isabel Zapata que nosotros tradujimos en Hablemos Escritoras junto con Literal Publishing. Y el libro de Isabel Zapata tiene muchas fotos y a partir de esas fotos también cuenta sobre su familia o cuenta sobre todo reflexiones ensayísticas sobre el tiempo, sobre ciertos tiempos. Cuéntanos un poco acerca de esta idea también de que las fotografías muestran solamente una parte Ujú. de la historia y muchas veces lo que está sucediendo en el preciso instante de la fotografía alrededor es algo completamente distinto que la fotografía muestra. Sí, exacto. Pues la fotografía en últimas para mí funciona en este caso como un detonador, una imagen que en últimas a partir como de la inspiración literaria quiero hacer mover, pero ya en otros sentidos que me pertenecen, ya que no le pertenecen a ese momento, sino a mi inspiración o a mi relación con ese momento o con la actualidad, preocupaciones actuales de mi vida. Pasó así con el pájaro en mi boca, el cuento, un pájaro en mi boca, que nace de la preocupación que tenía porque mi hija tenía 2 años y medio y no lograba hablar, sino mamá, babá, mientras que todos sus amiguitos ya estaban diciendo frases de 4 palabras Hoy, y bueno, traté de qué explicármelo. presión. Sí. Como que uno siempre quiere que los hijos vayan nivelados, pero cada uno tiene su desarrollo y como madre primeriza me costaba entenderlo y coger la anécdota de una prima mía que ya tiene 50 años, pero cuando era niña también le pasaba exactamente lo mismo y mi abuela que vivía con ella le mete un pájaro en la boca porque en la creencia popular de las mujeres de esa época, en esa parte de Colombia, el cucarachero, que era un pajarito muy pequeño, podía hacer hablar a los niños. Entonces le metió ese pájaro en la boca y pues eso fue un evento muy traumático para ella, siendo niña, pero ahorita es pastora y bueno, desarrolla toda su habla. Pero bueno, yo traté como de cruzar esa angustia del tiempo actual con esta historia de mi abuela, que esta imagen del pájaro en la boca me parecía magnífica para desarrollar de forma literaria, ¿no? Qué anécdota, o sea, ya me imagino, o sea, el susto ahí en ese momento, pero las tradiciones son las Ah, tradiciones y lo hacían nuestras madres, nuestras abuelas y demás, ¿no? eran chamanes, chamanos de la época íntimas. Exacto. Y desde la literatura, ¿cómo llega la literatura a ti? Digamos que en mi entorno familiar, en mi casa de familia nuclear, siempre hubo mucho libro. Había libros de todo tipo, o sea, tratados filosóficos de economía, al lado de superación personal, al lado de enciclopedias o colecciones de literatura universal o boom latinoamericano. Mi padre fue un gran lector, es un gran lector y también escribía desde antes de tenerme. Entonces, ese entorno inicial, que también yo no sé si fue una estrategia paternal o no, nunca se lo he preguntado, pero en mi cuarto de niña, en mi estantería tenía muñecas, peluches y libros de mi papá, que él metía ahí. Desde mi temprana infancia estaba viendo títulos como Del sentimiento trágico de la vida de Unamuno, que cuando ya empecé a plantearme cuestiones más filosóficas, que no sé si fue también por eso, porque igual los niños se plantean siempre cuestiones muy de base de la filosofía, me iba yo como a tratar de leer estos libros, ¿no? O el discurso del método, o bueno, me ponía toda clase de trampitas por ahí literarias y eso me creó como una adicción a la literatura nocturna, noches de insomnio. Y él fue como una persona que siempre me daba libreticas y me decía, nunca olvides contarte. Y me ponía siempre como en contacto con papel, escriba. Y mi abuela, su madre, una mujer muy, muy liberal para la época, en un momento dado
volvió a Colombia, vivía en New York, no tenía dónde vivir y fue a vivir con nosotros. Dormíamos en el mismo cuarto ella y yo. Y ella también me inspiraba muchísimo, hablábamos, teníamos conversaciones muy ricas y también siempre me ponía en contacto con el papel y el lápiz. Desde esa temprana edad yo sentí que tenía un llamado a escribir y de hecho pues es gracioso o es curioso porque mi otra abuela, mi abuela materna, era una mujer que nació de la pobreza y que se hizo de trabajos y oficios varios, como lavarle la ropa a la gente y todo, hasta que, bueno, fue una mujer muy berraca, como decimos en Colombia, pero no academizada, sino a aprender en la Universidad de la Vida. Y yo pasaba mucho tiempo con ella también de niña. Me dejaban con ella cuando mis papás iban a trabajar. Entonces, ella tenía unas frases increíbles como voy a tocar el piano para cocinar o cuando tenía hambre me estaba embalando el payaso o cuando no había con qué cocinar porque no había mucho dinero decía el gringo está sentado en la cocina. Entonces, a mí me parecía eso muy bizarro y al mismo tiempo no lo entendía muy bien, pero se me grabó siempre y en últimas fue material para este libro. Y entonces cuando me preguntaban de pequeña qué quieres ser cuando grande, yo decía empleada del servicio y porque con ella hacía todos los oficios y me encantaba y escritora. Es como que desde ahí comenzó como esa pasión por la literatura que ya después hice mis libros de poesía de pequeña, después ya pasé más grande a hacer más bien escritura de reflexiones completamente irracionales, sin ninguna coherencia, sino dejándome llevar por el pensamiento del momento y ya después decidí academizar eso y me fui del lado del periodismo porque me proyectaba como una periodista de investigación o una periodista que tomara el tiempo de escribir una crónica y que fuera algo muy literario. Qué Bueno, lindo. es como la historia un poco. Interesante, me encanta como dices y de verdad es tan emocionante crecer con una abuela. Yo también crecí muy cerca de mi abuela, en su casa un tiempo también, y sí, es una visión completamente distinta. Y ahorita que estoy viendo el año en que naciste, bueno, yo podría ser tu madre. Mi hijo mayor te lleva, tú le llevas 4 años a él, Ujú. que no es nada. Y la verdad es que siento que muchas veces esta generación que nació en los 80s, sí, que pudo todavía crecer cerca de sus abuelos, ¿no? Estuvo mucho también en contacto con otra manera de ver la vida, ¿no? Que Ujú, era todavía esta manera más hogareña, más ujú, pegada a lo que era la rutina doméstica y exacto. demás, ¿no? Natalia, estudiaste en Cuba. Ujú. ¿Qué fue para ti estudiar en Cuba? Digamos que fue como un regalo de la vida un poco, digamos, de terminar la universidad y quería centrarme en la escritura de guiones. Y bueno, tenía esta oportunidad de ir a estudiar allá en la escritura de guiones. Me pareció que fue una experiencia que no solamente me puso en contacto con un conocimiento más técnico y más como de darle sí como un tecnicismo un poco a la creatividad literaria, sino también el contacto con gente de distintos países hispanófonos, porque pues Cuba o Argentina son países que van a atraer este tipo de estudiantes. Entonces, me parece que la riqueza ahí estuvo más que todo en ese intercambio con los demás, ver esas ideas que venían de otras partes del mundo, cómo la gente concebía una historia, cómo la empezaba, cómo la desarrollaba, cómo la terminaba, ver todos esos modelos que en últimas en tu cuadrito colombiano pues está muy reducido, siempre estás estudiando con otros colombianos, pero cuando ya vas y ves la visión de otra gente que habla español y en otros lugares del mundo, pues se va enriqueciendo. Claro, claro, definitivamente. Entonces, también dentro del guionismo, me imagino que has enfrentado también otros retos, ¿no? O sea, es otra manera de escribir, es otra manera también de presentar las ideas de manera Ujú. muy sucinta, Muy ¿no? sucinta y muy tangible también, ¿no? Ujú. No poner mucha poesía, sino simplemente como casi lo que querés que se vea en la imagen, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías a alguien que quiere estudiar el guionismo? Em, pues creo que no es tan importante estudiarlo como tal formalmente. Creo que en últimas la práctica sería más importante y también ponerse en contacto con mucho material ya escrito. Ujú. Siento que en últimas es importante el contacto con los otros que tienen intereses similares, el intercambio.
Claro. Sí, la academia como tal siento que es un requisito, pero creo que la literatura se puede nutrir más en la calle o en la experiencia de vida, en los viajes y en el intercambio con el otro, no estar solo, sino compartir ideas y nutrirse también de la forma de ver de nosotros, ¿no? Claro, claro. Natalia, ¿nos quieres leer un fragmento de tu libro? Puede ser. Sí, ¿por qué no? Este es el último párrafo de un cuento que se llama, o un relato más bien, La condena de la policromía, que está como dedicado a la reivindicación de un tío que nunca conocí, pero que fue la oveja negra de la familia y que en últimas, por la narración que me llegó de otras personas, me pareció que no era una oveja negra, sino un incomprendido, que se fue por la mala vía, por esa misma incomprensión de un avanzado para su época, en últimas. Entonces, bueno, el último párrafo es: siendo presa de una noche sin fortuna, Octavio maldijo su suerte con palabras soeces, pero se apegó al tierno recuerdo de su hijo que humedeció con lágrimas salinas. En la cantina de sus últimas copas, comprendió el significado de la mala muerte. En el frío de la fuga sanguínea, después de 17 puñaladas traperas, invocó el sol de su infancia. En sus piernas tambaleantes, manifestó la fuerza impresionante del último intento. En la suciedad de la cera que recibió su cuerpo desplomado, sembró la contradicción de las ganas de vivir yaciendo en el patíbulo. En las manos de su amigo el tigre, vislumbró el rojo carmesí de una alianza fraternal perpetua. En su último aliento, invocó un infausto feliz día de las madres, mensaje que su vieja sentiría a distancia como una cuchillada intestinal. Los tiempos eran grises y la policromía de las ovejas una condena. Qué interesante, ¿no? O sea, esta historia a ti te hace pensar en ver a este hombre desde otra manera, Ujú, ¿no? Desde otro ángulo, ¿no? exacto. ¿Cuáles dirías tú que son los temas que más te intrigan y por los que quisieras seguir escribiendo? Me parece que la cotidianidad en sí misma tiene muchísima materia para cortar. O sea, encontrar la poesía como en todas estas formas de hablar o en la forma simplemente de la cotidianidad, como ir a seguir descubriendo como esta belleza cotidiana, pero también ahorita me interesa mucho escribir y fotografiar, no sobre la maternidad, sino las maternidades, porque creo que es plural, ¿no? Hay tantas formas de maternar como tantas madres e hijos hay, y ahorita que estoy como en este mundo y en Quebec, Canadá, que hay como unas condiciones muy favorables para maternar, digamos, muchos apoyos, muchas redes de apoyo que uno puede encontrar. Me parece que los ejemplos que tengo de la aldea que me he hecho son impresionantes como para darle como otras aristas a la maternidad o a las maternidades que en este momento siento muy negativas, como en el mundo actual, ser madre es prácticamente tomar la peor decisión y viene con todo esto de la anulación de la mujer y de su carrera y bueno, de toda una serie de cosas que la mujer ha ido tomando como una imposición de ser excelsa en todos los dominios, ser la mejor madre y la mejor profesional. Y siento que la maternidad ahorita está siendo muy vista desde un ángulo muy negativo. Y sí, es el trabajo más complejo, el más difícil y a veces lo lamentamos, pero siento que hay mucha materia positiva y no llevarla hacia el lado de romantizarla como estaban antes, en los tiempos más lejanos, sino darle un nuevo valor de comunidad, de aldea, de soportarse entre todos, que pueden últimas tener unos matices mucho más políticos, ¿no? De que los gobiernos desarrollen o inviertan más en el bienestar de la familia, que no es que los padres dejen a un niño en una guardería o en un jardín y se vayan a trabajar todo el día, vuelvan por él, sino que puedan tener el tiempo de compartir esa infancia, porque ya después se nos vuelan estos pájaros y no los Y volvemos ya a se ver. van, exacto. Entonces, creo que en Quebec esas condiciones están dadas o están desarrolladas de alguna manera distinto en Colombia o México, y me parece que es un buen ejemplo como para poder hacer como prácticamente un manifiesto político de la maternidad. Wow, qué interesante, ¿no? Muy bien, porque como bien dices, son las maternidades y bueno, cada visión sobre la maternidad es muy diferente, ¿no? Ujú. Vamos a cerrar esta conversación tan interesante con otra fase tuya, con otro aspecto tuyo de tu perfil, que es Stream America, o no sé si eres Stream porque En- debe ser en francés,
Extreme America, un recorrido por comunidades indígenas y rurales del continente americano. Ujú. Cuéntanos rápidamente sobre esto. Pues esta fue una serie que salió precisamente de todos estos viajes entre el sur y el norte, desde Argentina a Canadá. Me movía mucho en esta línea en un tiempo de mi vida y en ese tiempo tenía también un amor mexicano, pero vivíamos en Canadá, pero era de México. Entonces eso me llevó también mucho a México en ese tiempo. Y en mis viajes también en solo, pues sola, había pasado por Bolivia, bueno, desde Argentina hasta Colombia por tierra. Y entonces empecé a detectar que habían prácticamente unos fractales en la historia cultural o en la historia de lucha de estas comunidades indígenas que fueron retratadas y que todas tenían la misma historia de haber sido como sacadas o expulsadas de un territorio geográfico muy particular, que es una geografía extrema, sea el desierto de Salem Uyuni o la montaña en Chiapas o en Canadá, bueno, la tundra, por decirlo así. Todas habían sido como sacadas por X o Y motivo. Aquí fue la hidroeléctrica, abajo pues fue cualquier terrateniente que quiso apoderarse del territorio, en la Amazonía también. Y digamos, como estas comunidades fueron sacadas de ahí, algunas perdieron un poco todos sus vínculos con esas raíces del entorno físico, pero luego volvieron. Entonces me parecía muy particular encontrar este mismo fractal, este fragmento que se repetía en toda América y en últimas, pues como el sentido de la serie, o es que América es solo una, ¿no? Claro, En últimas tenemos unas fronteras, tenemos idiomas distintos, pero en últimas son las mismas canciones las que hemos escuchado. claro, claro, claro. Y bueno, una última anotación sobre la carrera de Natalia. Ella participó en la escritura del documental El cielo anticipado y escribió el guión del cortometraje Sin fin, basado en su cuento Natamiel. Ujú. Pues muchísimas gracias por venir hoy, Hablemos Escritoras. Ha sido muy interesante escucharte y que hayas compartido con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Adrián. Hablemos Escritoras le agradece una vez más a Natalia Fernández Ruiz que se haya sumado a nuestro proyecto. Y yo quiero darle las gracias a este equipo maravilloso que está tras bambalinas para producir día a día un trabajo enorme, titánico, que se hace para llegar a todos ustedes. Gracias a Andrea Macías en la producción y traducción. Gracias a Cristian Josefi en la edición de audio y masterización. Gracias a Brenda Ortiz por la preparación, imagen y coordinación. Nuestras colaboradoras en las secciones Poesía, Julia Santibáñez, Leamos, Valeria Rey de Castro, Insólitas, Teresa López Pelliza, Caribe Femlit, Anjanet Delgado. Nuestra mesa crítica LAM, Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, quien también tiene unas reseñas maravillosas, Mónica Surmuk. Nuestra traductora es Alice Banks y nuestra artista residente Mitana Boykova Josefi. La imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño, la plataforma maravillosa, intrincada y poderosa de Nasolab, y el tema y la música original de Nando Garza. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados 2025.